Muy buenos días, mis queridos ingenieros. Muy buenos días, mis queridas ingenieras. Estamos de nuevo reunidos para disfrutar del reino de la geometría. Muchas gracias por todos los compañeros que saludan, que es parte de la Hermandad Universal. Es un acto de benevolencia con todos. Muchas gracias a todos los que saludan, tanto a mí como a sus compañeros. Es muy rico empezar el día preguntando cómo están, amiguitos, cómo están. Es muy saludable, tanto para el alma como para el espíritu. Y ganamos todos el año. Muy bien. De que comenzamos un nuevo mes con mucho entusiasmo, mucha energía. Recuerdo también que los semestres académicos en Colombia son muy corticos. Son solamente 16 semanas. Y los vamos a contar festivos. Los vamos a estar en dificultades. Un tema demasiado especial. Ya tiene cerca de 20 festivos al año. Nos estamos casi a un mes de esas actividades. Cuando uno es el trabajador, puede que se aguante un poco, pero cuando usted es el empresario, pues sepa que la situación es difícil. En el sector agrícola, pues es muy complicado. Nuestros campesinos quizás no tengan esa oportunidad de descansar como quisieran y disfrutarlo al máximo. Tenemos gran escasez de mano de obra en el monte. No, tantas cosechas que hay en este momento y así que está aprovechando representantes de otros países para que asuman esa responsabilidad que la gente no quiere. Automatico para Finlandia, tengo un pedacito de tierra, llevo 2 meses sin poder conseguir trabajador. Así que la vez pasada que llevé el último, tocó llevarlo desde Medellín, a que me ayudara a hacer unas cosas desde Finlandia. En mi vereda, no ha sido posible, muy difícil. Los muchachos son escasos y la gente no quiere, ya no le tiene ese amor al monte que se le tenía primero. Yo entiendo y comprendo que el campo es duro. De hecho, yo no pongo mis botas y trabajo, si me toca mover rocas, muevo rocas, siembro, podo árboles, hago sancocho salvaje, bueno, gran cantidad de cosas, pero es difícil. No es una realidad muy compleja. Estamos en ese momentico trabajando un tema de agrimensura de alto nivel, que es precisamente solucionando en Europa, buscando soluciones a la crisis ambiental. Una de las ODS, o sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es precisamente llegar a tener emisiones cero. Colombia, pues obviamente que no, en este momentico, según la política que presentó Duque ante ese organismo internacional, precisamente hace un ratico leía, habla a un proceso a largo plazo. Como que en el año 2050 estamos en Colombia trabajando ya con cero emisiones. Eso no es fácil. Necesitamos, de acá al año 2050, pongamos en Medellín el registro actual, tenemos 800.000 motos registradas, más de 400.000 automotores, más de 45.000 taxis, y todos trabajando con hidrocarburos. Entonces, si aquí pensáramos en la obligatoriedad de sacar de circulación algunos vehículos, entonces debería el gobierno tener una política muy clara por esta parte. Sabemos que eso no existe en Colombia. Reponer el parque automotor no es fácil, pero usted en su casa tiene un carrito, porque el carrito de alguna manera es contaminante. Uno esperaría de que por sacar el carro de circulación, por decir algo, por dar una cifra, 4 millones. No, 4 millones usted podía empezar a ajustar una cuota inicial y conseguir un vehículo, por ejemplo, cero emisiones. Eso es muy costoso, pero es algo que hay que ir haciendo. Ya en Estados Unidos, a partir del año 2025, con la política de Biden, ya los autos tienen que pasar a ser híbridos. Y posiblemente el año 2030, todos los carros que dependan directamente de hidrocarburos ya no pueden circular. Y no pueden circular.
O sea, o es híbrido o se vuelve eléctrico. Y posiblemente en cualquier instante terminan, por decir algo, el año 2034. Ningún vehículo en los países del norte podrá transitar utilizando gasolina. Claro, Estados Unidos y China son los grandes contaminantes del mundo. Si usted está atento a las noticias, pues sepa que en este momento China está en crisis energética. China tiene problemas de abastecimiento. China va a ser un problema para el mundo, porque si China se atrasa en este momento en enviar contenedores, por ejemplo, con lo que está pasando, entonces eso encarece todo el sistema mundial. De hecho, los que traemos materiales digamos, de China, no traían un cargamento por $2.000, que vale $18.000, que vale más la demora. Hay una crisis después de año y medio de pandemia generada por los contenedores. China empezó a sacar de la pobreza a mucha gente. Y toda esa gente que se sacó de la pobreza empezó a tener electrodomésticos, empezaron a tener más calidad de vida. Entonces, digamos que más de 500 millones de chinos que estaban en crisis total empiezan a necesitar más combustibles. En ese momento, China está trabajando carbón en grandes cantidades, contaminante enorme, desde ahorita. 25% de la contaminación terrestre la hace China, ya puede estar haciendo más por la cantidad de materiales que produce. Entonces, estas crisis nos afectan a todos. Colombia tiene un problema extra. Nosotros ya por los sistemas de información geográfica que tenemos, las medidas de la dimensión y topografía antiguas, nos muestran que teníamos grandes extensiones de bosques. Con certeza absoluta que más de 100.000 hectáreas al año son taladas. Muchas por agentes madereros, de que les interesa solamente sacar madera sin control. Otros las utilizan para sembrar coca. Grave. Saben que tenemos en este momento satélites permanentes girando sobre la Tierra. Tenemos unos satélites americanos a los que les gusta el tema. Los satélites de la familia NOAA. Los satélites son muy interesantes. Estos satélites trabajan básicamente buscando condiciones de nubes, de vientos, de tormentas, condiciones meteorológicas. Y nos están mostrando otros satélites que tenemos grandes cultivos ilícitos. No es fácil controlarlos. Sabemos que nuestro país es gigantesco. Tenemos todas las condiciones, los pisos térmicos. Tenemos grupos legales en muchas partes, pero tenemos muchos grupos ilegales. Ayer nomás el informe de Medellín hablaba de 350 combos que se reparten en Medellín. Entonces, si esto es en Medellín, se imaginan, nos vamos hablando de pueblos alejados días, por muchas horas, de los grandes cascos urbanos, donde sabemos que hay gran proliferación de cultivos ilícitos. Esto es un problema de tipo social, es un problema de tipo gubernamental y es un problema mundial. Esto altera la biodiversidad. Eso es un tema que de mucha conciencia. Por desgracia, la convención que está haciendo en este momento para el cambio climático no es, o sea, puede ser de alguna manera vinculante desde el punto de vista moral, pero no genera todavía acciones de tipo legal. O sea, los países todavía no se han comprometido de una manera legal como se comprometieron, por ejemplo, con el CPI, con el Consejo Penal Internacional. Que se para castigar delitos de lesa humanidad en cualquier parte del mundo. Colombia adhirió ese tribunal. Sin embargo, esperamos más decisiones de la ONU. En este momento hay grandes protestas. Ustedes están mirando porque los países, o sea, los gobiernos de buena fe están queriendo decir que listo, que esto hay que cambiar, que hay que mejorarlo. Pero no hay acciones obligantes. Esta es la parte dura. Sabemos que cuando la gente le ponen la opción, muy poquititos se van a animar a trabajar. Se necesitan acciones más contundentes para que nos beneficiemos todos. Los
tenemos en juego la extinción de la raza humana. No es en balde. Vemos que la Tierra ha sobrevivido a grandes catástrofes, ha sobrevivido a las glaciaciones. ¿Y ahora qué le toca hacer? Le va a tocar acabar con la raza humana a través de grandes tormentas, de grandes inundaciones y grandes tragedias. Porque como estamos en este momento, no vamos a subsistir, es imposible. Somos 7.500 millones de personas, más los 25 de este curso, 7.500 millones de 25 personas. Somos muchos. Si seguimos creciendo, podemos llegar a 10.000 y es factible que la Tierra ya no tenga capacidad para alcanzar 10.000. Es que no es solamente de que estemos, es la alimentación, es el problema del agua. Vemos, cada ser humano necesita 5 metros cúbicos al mes para vivir dignamente. 5 metros cúbicos. Si tenemos en un pueblo 10.000 personas, multiplicamos por 5, necesitamos 50.000 metros cúbicos. Señor alcalde, se cuenta, y si esto no me da, es que me toca en este pueblo empezar a racionalizar el agua, racionar el agua. Caso en Ecoflin, que tenemos, el pueblo tiene 8.000 habitantes, pero hay 30.000 personas con deseos de pasar a Panamá para ir a Estados Unidos. Otra vez hay 10.000, otra vez hay 12.000. O sea, la gente que está llegando es muy superior a la capacidad hotelera, a la capacidad de salud, a la capacidad del agua, de los nativos, los propios de la región. No tendrán siquiera forma de sobrevivir. Es un problema grave. Recordemos las grandes transhumancias que ocurren en este momento en el África, las guerras catastróficas donde la gente se mata a machete, ni siquiera pues con armas convencionales. Estamos utilizando todavía el machete. Tenemos razas como los tutsis, los cuales han matado miles, quizá millones, ante el silencio internacional. Es un problema muy grave. Sé que desde el curso nosotros, pero no tenemos la culpa. Pero sí es muy importante hacer un llamado porque sabemos de que el gran interés de la geometría siempre es medidas de la Tierra. Y entre esas medidas sostenibles está la superficie terrestre, de la cual el 75% es agua. Nosotros también somos 75% agua. Cualquiera de ustedes que nos escucha, que tenga 60 kilogramos de masa, 45 son agua. Solamente 15 son el resto. Igual la Tierra que es muy pequeña, tiene apenas 3.375 kilómetros. Tiene en ese esa pequeña esfera, estamos acomodados 7.500 millones de personas. Estamos empezando cada día gran cantidad de desperdicios, gran cantidad de contaminación, gran cantidad de plásticos. O sea, hay un montón de gente que no ha tenido conciencia ni la tendrá. Ya vemos muchas de nuestras ciudades como permanecen. Completamente vemos las basuras que no se veían hace un tiempo. O sea, ahí hay un problema de distribución de espacios, que es precisamente un interés de la geometría, controlar, no tanto controlar, sino ayudar a los gobernantes a controlar los espacios. Por eso la geometría es tan antigua como el hombre, porque es una necesidad para los que tributan, es una necesidad para que reciban los tributos. O sea, los emperadores, los gobiernos necesitan saber cuánta gente tenían, cuántas hectáreas tiene cada uno. Estamos en el siglo XXI. Entonces, lo mínimo que pagan de geometría cada mes es el impuesto predial. Cada mes el señor alcalde, cada trimestre, el señor alcalde nos manda un recibito que se llama el predial. Y ese nos dice, este trimestre le vale, por ejemplo, 80.000, 100.000, 500.000, 1.000.000. Eso son cifras billonarias en cada municipio, sobre todo en las grandes capitales, donde la gente debe aportar. Tenemos grandes cantidades de construcciones, grandes edificios. Caso de municipios desordenados como Bello, por ejemplo. Bello tiene más de, según datos, más de 1 millón de habitantes. Se llena de edificios. Y un poquitico irresponsablemente, porque cuando usted llena esto de edificios, usted no tiene certeza de cómo está el agua, cómo están los alcantarillados, cuánto los va a cargar.
o si el pueblo estaba calculado para tener esa cantidad de habitantes. Lo que pasó en Sabaneta. Sabaneta tiene un estrato alto, pero se ha construido desordenadamente. Llega un punto en el cual dice, bueno, están construyendo, pero en eso me tiene que esperarnos a ver cómo vamos a hacer para ponerles mejores redes hidráulicas. No podemos hacer lo mismo. Entonces la geometría empieza a calcular, hombre, necesitamos tantos metros de canales, no tenemos forma, no hay por dónde hacerlos. Empezamos a mirar planos, que tenemos dificultades. O sea, es un punto interesante en el mundo. Estemos muy atentos a la discusión de las contribuciones de los países en esta semana que queda del cambio climático. Hay muchas protestas. Cierto es que básicamente las protestas que se hagan acá no sean significativas. Igual en Colombia no somos muy unidos y la gente todavía el tema del clima todavía no lo vislumbra y todavía sospecha el grave problema que viene para la humanidad. Vemos los grandes desbordes que hay de deslizamientos, la gran cantidad de taludes que están por venirse, las cantidades de agua que no se veían. Esto es cada vez más catastrófico. Invitación eterna a seguir sembrando. Y yo siembro mucho, quisiera sembrar eternamente, pero es complejo. No todos los vecinos tienen la conciencia de sembrar, y si uno es de un vecino le siembra, ya me tocó recientemente el año pasado, era sembrar un bambú entre dos orillas, está muy bonito. Y la vecina mandó a cortar todo el lado de bambú que había sembrado al lado de ellos. Entonces, la pues como pesar de la naturaleza, pero es algo muy tenaz porque está al borde, es una quebrada, y según las leyes modernas, 28 metros al lado y lado son del gobierno. Entonces, mire que ahí tenemos muchas dificultades, muchas dificultades. Pero seguimos avanzando. Ya tenemos 25 conectados. Todavía hay tiempo que algunos compañeros puedan meterse con nosotros. Los invito a que compartamos pantalla en este momento. Espero la estén viendo como yo. ¿La están viendo, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. De manera que la estamos viendo. Listo. Tenemos un poquito más de volumen al otro equipo. Muy bien. En la charla anterior estábamos trabajando básicamente con ángulos. Vamos a estar trabajando mucho rato. Sabemos que un ángulo son 12 medidas que se cortan y esta abertura es la que llamamos ángulo. Decíamos que eso lo podemos medir, por ejemplo, en grados sexagesimales o la podemos medir en radianes. Acá hay una regla de 3, donde decíamos que 180 grados equivalen a 100 radianes, que por lo tanto 75 grados a cuánto equivalía. Entonces vimos que eso era simplemente 75 multiplicado por pi sobre 180. Esto lo hago solamente para recordar que hay una tecla en las calculadoras, que es la teclita A, B, C, que simplifica quebrados. Entonces simplemente escribo 75 quebradito 180. O las calculadoras más avanzadas que tienen cajoncito sobre cajoncito. Entonces al colocar 75 centavos, ¿cuánto les dio? Los que recuerdan la operación. La calculadora. 75 quebrado 180. ¿Me dice cuánto les da? 5 sobre 12. El siguiente será 5 pi, muchas gracias. 12avos radianes. Entonces tenemos las dos equivalencias. En grados o en radianes. Es muy importante esa equivalencia. También vimos que habían ángulos que se llamaban rectos, porque la abertura con un transportador es 90 grados. Que si el ángulo es menos de 90, pues llamamos un ángulo agudo. Pero si es más de 90, pues llamamos un ángulo obtuso. Siempre esta abertura mayor de 90, menor de 90.
Al lado de eso tenemos también el ángulo llano, es aquel ángulo en el cual los lados externos forman una línea recta. Vimos también que si un ángulo vaya a la vuelta, tenemos 360 grados, que es muy importante en la física, cuando hablamos del término RPM, revoluciones por minuto, vueltas por minuto, todos los motores. Y por ejemplo, tengo mi carro tiene 8.000 RPM, entonces el motor da 8.000 vueltas por minuto. Tiene avión, tendrá tantas RPM por minuto. O sea, depende del vehículo, hay unas clasificaciones, donde el tacómetro nos va a mostrar algunos datos importantes. Tenemos también ángulos que se llaman complementarios, como por ejemplo el ángulo de 72 grados y el ángulo, por ejemplo, de 18 grados. 72 y 18, o si 10, suman 90 grados. Se llaman ángulos complementarios, porque suman 90 grados. Pero hay otros, los podemos llegar simplemente suplementarios. Cuando este ángulo mide 105, lo que le falta para ser igual a 180 es un ángulo de 75 grados. Los dos suman 180. Los dos se llaman suplementarios. Esos dos se llaman complementarios. También teníamos ángulos, se llaman adyacentes, que son dos ángulos consecutivos por tener el mismo vértice y un lado común. Y además, este ángulo más este ángulo son suplementarios. La suman 180. También están los ángulos opuestos por el vértice. Les prolongamos lados. Entonces, este ángulo de acá, esto alfa, es igual al ángulo beta. Entonces, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Al colocar el uno encima del otro, coinciden en todas sus partes. También vimos que si dos rectas se cortan formando ángulo recto, pues decimos que son perpendiculares. Por ejemplo, la recta 1 y la recta 2. Yo puedo escribir la recta 1 es perpendicular a la recta 2. Perpendicular es sinónimo de normal. Los que vieron grado 11, la teoría de espejos y en lentes, hablaban de los rayos incidentes, el reflejado, la normal, están contidos en el mismo plano. También es factible encontrar líneas que nunca se cruzan. Como la recta L3 y la recta L4. Yo puedo decir que la recta L3 es paralela a la recta L4. ¿Qué son paralelas? Dos rectas que en un plano no se encuentran. Vimos también la ley transitiva. Si la recta 1 es perpendicular a la recta 2 y a su vez la recta 2 es perpendicular a la recta 3, ocurre que L1 y L3 no son perpendiculares sino paralelas. O sea que la ley transitiva no siempre se cumple. Damos la bienvenida a Miguel, digamos, de las condiciones de paralelismo, perpendicularidad. Y en la charla anterior habíamos comenzado a definir el término de bisectriz. ¿Qué es bisectriz? La palabra bisectriz es coger un ángulo cualquiera y buscar en toda la mitad, trazar una línea que sea así, de tal manera que este ángulo sea congruente con este otro. O sea que si este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, pues vamos a tener que la medida del ángulo alfa va a ser igual a la misma medida que tenga el ángulo beta. Entonces tenemos dos ángulos que son congruentes.
Y esa se llama bisectriz. Por eso dice, es el lugar geométrico de los puntos que equidistan de los lados del ángulo. Listo. La otra pregunta es, ¿qué instrumentos necesitamos? Recordamos, para geometría necesitamos reglilla, necesitamos transportador, y la preferencia es que tenga una X acá, que garantice que podamos colocarlo exactamente en el ángulo. Y además necesitamos un compás. Vemos que en el compás tenemos básicamente un sistema así, un ángulo acá, unos puntos y una cabecita. Estos elementos son de uso diario. Y por aparte, pues la calculadora científica, que es fundamental en cualquier curso de ingeniería. La calculadora con un display y una serie de funciones. Para geometría, necesitamos una teclita extra, que es la tecla grados, minutos y segundos. Ahí tenemos entonces esos datos básicos de trabajo. Es una realimentación muy interesante para que hacemos bien por acá. Ángulos y medidas. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer con estas cosas? Entonces les pedí el favor que todos sacaran en la sala anterior un compás. Entonces íbamos a trazar, por ejemplo, un ángulo cualquiera. Y queremos trazar la bisectriz. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la punta del compás acá. Y la abrimos como usted quiera. Pongamos un arquito así y hace un arco. De tal manera que ese arco toque los dos lados del ángulo. Luego, ya el compás, sin abrirlo más ni menos, lo deja quietecito, pone la punta aquí donde estoy y hace otro arquito acá y lo hace. Lo construye. Si lo quiere hacer completo, lo hace. Y quiero un arquito nomás. Luego se para aquí y vuelve y construye otro arco. Y que hace el proceso completo, háganlo. El punto donde estas dos curvas se juntan, lo une. Y este ángulo 1, por ejemplo, es exactamente igual al ángulo de la medida del ángulo 1, es exactamente la misma medida del ángulo 2. Por eso decimos que son congruentes, y entonces la línea trazada, llamando, pongamos L1, le damos el nombre de bisectriz, porque partía el ángulo en dos pedazos iguales. Es la forma de trazar la bisectriz. Vamos ahora, esto, bisectriz. Voy a colocar por acá a este ladito la palabra mediatriz. ¿Qué es una mediatriz? De la palabra mediatriz es otro parámetro muy importante en la geometría, que lo conseguimos de la siguiente manera. Con un segmento cualquiera, le busco la mitad. Le digo mitad porque este pedacito es igual a este. Y en ese pedacito coloco mi reglilla y trazo esta línea recta. De tal manera que sea perpendicular acá. Que la recta L1 sea L2 y que el trazo pongamos AM. Entonces, condiciones. L1 debe ser perpendicular al segmento AM. Y además, el segmento AM debe tener la misma medida del segmento MN. Entonces, si este paso es igual, esta línea se llama la mediatriz. Por eso, ¿qué es una mediatriz? Dicen los entendidos. Es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de sus extremos. Es una definición muy interesante. ¿Cómo la trazamos? Desde nuevo. Les voy a enseñar a hacerlo acá. Ojalá que todos saquen el compás y lo hagan así. Entonces, cogen un segmento cualquiera. Esta mitad es tentativa, ¿no? Entonces, usted separa en un extremo. Ahora el compás es suficiente. Un poquito más de lo que usted cree que la mitad. Estando acá, usted llega y puede
Es más, puede hacer la circunferencia completa. Ya hace circunferencia completa. Luego se para aquí y hace el otro aquí. Luego se para aquí otra vez y hace un arco por debajo. Y se para aquí con el mismo compás, a la misma abertura. Y luego simplemente une. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este ángulo es recto como este. Y este pedacito es igual a este pedacito. Hay que las dos condiciones para que sea medio perpendicular y además levantada en el punto medio de un segmento. Pero que tenía el compás, o sea, hacen un segmento cualquiera, se paran un lado y hacen este arco. Si quiere de una vez, con ese mismo arco, con el de abajo. Luego se para aquí arriba y hace este arco y desde ahí mismo hace el otro arco. Donde se juntan esos puntos de arriba y el punto de abajo, vemos que dos puntos determinan una recta y solo una. Entonces perfectamente puede hacer este trazo y se va a dar cuenta que el segmento izquierdo es exactamente la medida del segmento derecho. Y el ángulo puesto acá es de 90 grados. Si lo hace en papel milimetrado, pues lo va a ver perpendicular. En caso de que lo haga con papel rayado, le tocará utilizar el transportador. Entonces ahí utilicé dos aparatos. El compás, utilizamos la reglilla, utilizamos el transportador, y es fundamental. Y recomendación, papel cuadriculado, papel milimetrado. Sirven otros papeles, claro. Lo que hay que hacer una línea recta en una hoja sin rayas es mucho más complejo. Es que es muy elegante cuando usted logra dibujar una recta sobre un papel cuadriculado o un papel milimetrado. Ya sabemos entonces que no importa, o sea que si el segmento se pone torcido, que no se preocupe. Se para aquí y hace un trazo. Con la misma abertura se para en el otro ladito y hace un trazo. Luego se para aquí y hace el trazo por debajo. Y se para aquí y hace el trazo por acá. Donde se juntan estos puntos con la ayuda de la regla, se hace este trazo. Y siempre observar que este pedacito es exactamente igual a este pedacito. Y además, este ángulo mide 90 grados, lo mismo que este. También importa que la recta esté horizontal, que esté acostada, que esté parada, como sea. Pero que sea, pues ya sabemos que podemos construir la mediatriz. Entonces ya tenemos con ayuda de instrumentos dos construcciones, la mediatriz y la otra construcción es la bisectriz. Vamos ahorita a hablar de la palabra vector. La palabra vector es muy interesante en el curso de geometría, aunque hay aplicación en física, recuerde que tiene principio, pero se representa así. Siempre que hablemos de un vector, debemos decir qué ángulo forma con horizontal y cuánto mide, por ejemplo, 8. Si el vector es solamente horizontal, supongamos que eso mide, por ejemplo, 4 y el ángulo ahí es 0 grados. Si es un vector para el otro lado, por ejemplo, tiene una magnitud de 3 y el ángulo se mide así, será, por ejemplo, 180 grados. O sea, vamos a tener muchas posibilidades para trabajar vectores. La gravedad, por ejemplo, ustedes lo que en el caso de la física de grado 10, la gravedad siempre va hacia abajo. Todos los que estamos aquí pesamos hacia abajo. Pero cuando usted se mete a un charco, pues siempre que el agua no lo deja hundir. ¿Qué hace el agua? El agua, cuando yo me meto al agua, el agua inmediatamente reacciona y produce un empuje que le va a hacer contrapeso al peso mío en el aire. O sea, si yo en el aire peso, por ejemplo, 80 unidades y el agua me hace un empuje 30, yo quedo pesando apenas 50, por ejemplo. Entonces, peso y empuje son dos vectores en líneas contrarias. La física nos enseña eso. Es el principio de Arquímedes.
Estaba por allá resolviendo un problema del rey que le había facilitado una corona. Estaba con una niña bañándose en los charcos de San Miguel y apenas se tiró al lago, observó que el agua lo soltó inmediatamente. Él venía analizando y descubrió la fuerza que llama empuje, que todo cuerpo sumergido en el agua experimenta un empuje hacia arriba equivalente al volumen del agua que se alojó. Normalmente, cuando un cuerpo quiere flotar, el empuje es el mayor que el peso. Si eso no ocurre, el cuerpo se va para el fondo. Y los peces, ¿qué hacen? Controlar esto. O los que hacemos apneas, empezamos a controlar la respiración bajo el agua. Entonces, lo que hacemos es controlar la respiración y podemos subir o bajar controladamente, como si fuéramos peces. Haremos un descanso de un minutico, perdón, de 4 minutos. El tiempo aquí pasa volando, es increíble. Y volvemos en 4 minutos.